Ok. O professor Juan Luís Monteiro dirigiu entre 2005 e 2011 um projeto na zona do Médio Eufrates, em particular na área da Síria, que teve que ser abandonado exatamente pelas questões relacionadas com o início da guerra naquele país, e por isso mesmo, a partir de 2017, iniciou um novo projeto arqueológico internacional na zona palestiniana, em Tel El Fara. Foi nosso professor da Cátedra de Santander em 2015. Tivemos o privilégio de o ter connosco durante bastante tempo e esperamos poder contar com ele agora também nos próximos tempos, já estamos a fazer as ligações pós-pandemia e, portanto, está na altura de ele fazer o seu regresso à Universidade Nova de Lisboa e é atualmente titular da Cátedra de Arqueologia e Educação Patrimonial em Espanha. Poderíamos dizer muito mais, tornando isto simples, dizer-vos então que é com muito gosto que o professor Juan Luís Monteiro nos vai falar sobre a água como elemento criador e destruidor na Mesopotâmia. A palavra é toda do professor Juan Luís Monteiro e muito obrigado pela disponibilidade de estar connosco hoje. Boa tarde. Obrigado, Catarina, por la invitación y por la presentación. Pido disculpas, hablaré en español o en castellano, lo que prefieran, pero no en portugués, porque no soy capaz. Mi intervención se basa esencialmente en 30 años de experiencia en una región compleja, una región apasionante para los orígenes de la historia, como es la antigua Mesopotamia. 30 años de experiencia que me han hecho reflexionar sobre un aspecto que es el que trataré a continuación. Y lo voy a tratar a partir de varios temas sobre los que he investigado y que considero que son muy interesantes para entender la civilización mesopotámica. En primer lugar, la ciudad. En segundo lugar, la arquitectura de esas ciudades mesopotámicas. En tercer lugar, el territorio controlado por esas ciudades. Y en cuarto lugar, algo fundamental, como es una pequeña aproximación al yacimiento genuino, al yacimiento característico de Mesopotamia, como es el Tel, como es la colina artificial que los árabes llaman de esta manera. En todos esos 4 temas voy a hacer unas reflexiones cohesionándolas con un nexo de unión, que es el agua. A partir del agua vamos a ver la ciudad, la arquitectura, el territorio y la formación del yacimiento al que nos vamos a enfrentar los arqueólogos. Ese es el reto de la arqueología, el conocimiento de este tipo de yacimientos que solo veremos en Mesopotamia. Bien, mi idea es simplemente compartir, insisto, reflexiones que espero que sean útiles para los estudiantes. Dentro, es importante saberlo, un área de conocimiento, como son los estudios mesopotámicos, absolutamente minoritaria en nuestros países, en España y Portugal. Lamentablemente, pues somos muy pocos los que trabajamos en este campo. Bien, pues hecha esta breve presentación, mi idea es esta, Mesopotamia y el agua. Una pareja, un binomio imposible de separar. Vamos a ver una civilización fluvial, una civilización en torno a 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Vamos a ver el agua como elemento de valor económico, de valor geoestratégico, pero también vamos a ver la otra cara del agua como una amenaza a través de las inundaciones, evidentemente en un mundo construido con tierra, con adobe, que eso es fundamental en el ámbito mesopotámico. Por tanto, Mesopotamia, una lucha constante, una lucha por dominar el medio, por dominar el agua, insisto, con un valor económico y a la vez con un valor destructor. Y finalmente, como decía antes, el Tel, el Tel, el yacimiento característico de Mesopotamia, en el que el agua va a ser un elemento fundamental. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Pues vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, empezaré realizando un acercamiento muy rápido al marco geográfico, al marco medioambiental, climático, en el que se desarrolló la antigua Mesopotamia. Y luego vamos a ver los 3 retos para los mesopotámicos y el reto que se debe plantear el arqueólogo. ¿Cuáles son esos 3 retos? Ya lo he avanzado un poco antes, son los siguientes. La arquitectura. ¿Cómo construir
toda una civilización con un material tan simple, tan frágil, ¿no?, tan débil como es la tierra, ¿no?, transformada en adobe. Ese es el primer reto para los mesopotámicos. El segundo, fundar ciudades en las que la proximidad al agua es inevitable porque es necesaria, pero a la vez es un elemento de destrucción. Es decir, es muy peligroso el agua. El agua es fuente de vida, como bien sabemos, pero también puede ser fuente de caos, de destrucción en las ciudades mesopotámicas. Y otro tercer reto para los mesopotámicos era controlar el río, controlar la vía fluvial como vía de comunicación. Ya veremos, porque Mesopotamia es un país pobre, pobre en importantes recursos naturales. Finalmente, el reto de la arqueología es entender cómo se forma un tel, cómo se forma este yacimiento, a través de la descomposición, de la degradación de esas arquitecturas, de esas ciudades en adobe, a través de la acción del agua. Es lo que yo llamo el cadáver arquitectónico al que se tiene que enfrentar el arqueólogo en la excavación. Bien, pues este es el planteamiento. Vamos a ver a continuación la geografía, ese marco geográfico y medioambiental, luego los tres retos a los que se tienen que enfrentar los antiguos mesopotámicos y finalmente el reto de la investigación arqueológica. Bien, como hemos visto, he dicho al principio, Mesopotamia es una civilización fluvial, uno de los 4 grandes dominios fluviales de la antigüedad. Empezaríamos de oeste a este, empezaríamos por la civilización egipcia, con el Valle del Nilo, Mesopotamia, y luego tendríamos el Valle del Indo y la civilización del norte de China en torno al río Amarillo. ¿Cuál es la singularidad de Mesopotamia con respecto a las otras civilizaciones? En principio, su mayor antigüedad y sobre todo la singularidad de estar dominada por 2 cursos fluviales, el Tigris y el Éufrates. Mesopotamia, así la llamaron los antiguos griegos, es el país entre ríos, es decir, ya tenían claro, ¿no?, que Mesopotamia era un país dominado en todos sus aspectos, en toda su dinámica histórica, económica, cultural, por la presencia de 2 cursos fluviales, el Tigris y el Éufrates. De ahí el nombre de país entre ríos, Mesopotamia, un término que nunca utilizaron los habitantes de la región. Ellos simplemente hablaban de Calan en sumerio o de Matum en acadio, es decir, el país. Ellos llamaban a lo que conocemos como Mesopotamia y a los mesopotámicos, que en realidad nunca existieron, porque este es un término posterior a la civilización que vamos a ver a continuación. Es un término que se crea en la época de Alejandro Magno, por tanto en el siglo IV a.C., cuando Mesopotamia como civilización ya ha muerto. Es muy probable que el término Mesopotamia, ese país entre ríos, venga de este término arameo, Aber Nahrain, que significa lo mismo, significa entre ríos. Bien, por tanto tenemos un país entre ríos, esos 2 ríos son el Tigris y el Éufrates. Vuelvo a insistir, que van a actuar como fuerza estructurante de toda esta región, entre el norte y el sur, y como nexo de unión, ¿no?, como nexo de unión entre 2 mares. Por un lado el mar que ellos llamaban inferior, ¿no?, el mar inferior, lo que sería el Golfo Pérsico, Golfo Arábigo-Pérsico, y va a ser el punto que se aproxime más en esta zona al mar superior o mar Mediterráneo. Ese es el dominio territorial en el que se va a desarrollar Mesopotamia, que va a ser un mundo interconectado con el exterior, insisto, porque es un país pobre en recursos naturales, no hay piedra, no hay madera, no hay metales, y podría continuar con la lista, es decir, es un país que precisa estar conectado con ese mundo circundante para poder obtener los recursos de los que carece. Bien, rápidamente presentaré al Éufrates, que es conocido con estos términos en sumerio y en acadio, y el término actual al Furat en los países por los que circunda, Siria e Irak principalmente, aunque nace en Turquía. Es un río enorme, es un río de 2.800 kilómetros aproximadamente, que interconecta, insisto, territorios muy distintos, aquí lo vemos, con las fronteras políticas actuales, pero que es un río, sobre todo, y esto es un valor que luego voy a desarrollar, que era
navegable en gran medida en la antigüedad. Ese es su valor económico, un río que permitía la navegación y, como veremos, de manera importante, ya veremos qué tipo de barcos circulaban por sus aguas. Es un río que cuenta simplemente con dos afluentes, el río Balig y el río Jabur, ambos en la zona de Siria. Son ríos menores, como vamos a ver a continuación, son ríos, pero que son vías de comunicación importantes hacia el sureste de Anatolia, esa zona de la actual Turquía. Este es el otro río, el río Jabur. Son ríos, insisto, menores, pero son los dos únicos afluentes que tiene el río Éufrates por la ribera izquierda. Su hermano gemelo, el río Tigris, es un río menor, es un río más pequeño, unos, si no recuerdo mal, 1.900 kilómetros de longitud. Aquí lo vemos a su paso por la ciudad de Bagdad, y tenéis los términos utilizados en diferentes lenguas. En el caso del Tigris sí que hay un mayor número de afluentes, de ríos tributarios, que todos ellos nacen en las montañas de los Zagros, por tanto, en la zona esencialmente de la meseta iraní. Tenemos el Gran y el Pequeño Zab, el Diyala, el Jerka, el Harun. Veamos rápidamente algunos de ellos. En su nacimiento es una zona todavía montañosa, este es el Gran Zab, o en este caso sería una imagen del Diyala, ¿no? Dos de esos afluentes del río Tigris. En la actualidad, Tigris y Éufrates desembocan como un único río en un tramo final de tipo deltaico, de tipo marisma, que los árabes, los iraquíes en este caso, denominan Shatt al-Arab. Esta es una realidad que no se corresponde con la realidad de la antigüedad, porque en la antigüedad ambos ríos desembocaban por separado. Además, estudios que se han hecho de tipo geológico indican claramente que las ciudades mesopotámicas, las más meridionales, eran ciudades marítimas, ciudades costeras, es decir, que la línea de costa actual ha cambiado muchísimo con respecto a la antigüedad. Por esa razón, ciudades como Ur, Uruk, Lagash, son ciudades portuarias, son ciudades volcadas al tráfico fluvial marítimo, además de fluvial cuando se dirige hacia el norte. Porque el mundo mesopotámico, como veremos, es un mundo interconectado a través del Golfo Pérsico, llegando incluso hasta el Valle del Indo. Bien, pues en este territorio, marcado por ambos ríos, por tanto marcado por las aguas de Tigris y Éufrates, es donde van a nacer la primera civilización urbana de la historia, aproximadamente a mediados del cuarto milenio. En esta región, que conocemos como Sumer y que después conoceremos como Babilonia, donde van a nacer las primeras ciudades de la historia en torno al 3500, 3400 antes de nuestra era. Y es aquí, precisamente en ese sur mesopotámico, en ese sur del actual Irak, donde, como veis, están los principales yacimientos arqueológicos. Fijaros la ciudad de Ur, cómo está hoy a una distancia considerable, casi 200 kilómetros de la línea de costa. Pues esta es una realidad que no se corresponde con la situación geográfica antigua, que, insisto, Ur era una ciudad portuaria, lo sabemos por los textos, pero también los estudios de tipo geológico indican un cambio en el nivel marino, por tanto un cambio en el nivel de costa con respecto a la antigüedad. Bien, en este contexto geográfico, el Tigris y el Éufrates van a actuar como fuerza estructurante, como vía de comunicación hacia el norte y hacia el sur. Hacia el norte, siguiendo ambas arterias, Tigris y Éufrates, dirigiéndose hacia la zona de Anatolia, a la zona donde hay madera, donde hay metales, y por el sur, también vía Golfo Pérsico, a las zonas también de los metales, sobre todo de una región llamada por ellos Magan, que hoy se corresponde con el sultanato de Omán. Es decir, un mundo
conectado un mundo de contactos a larga distancia que hicieron posible Mesopotamia. Y en ese sistema de organización territorial, el agua, la vía fluvial, la vía acuática, insisto, va a ser fundamental. También habrá rutas terrestres, evidentemente, pero el gran comercio, la gran comunicación va a ser esencialmente a través de ambos cursos fluviales y también de canales, como luego explicaré. Bien, tenemos constancia de la existencia de barcos, de embarcaciones. Desde el quinto milenio tenemos objetos, no se ha conservado, lamentablemente, embarcaciones, no tenemos hallazgos arqueológicos, la madera pues no se ha conservado en este contexto danubio. Bien, tenemos como esta pequeña maqueta o juguete de un barco de Eridu que fechamos en el quinto milenio, y sobre todo tenemos mucha información para el primer milenio. En los relieves de los palacios asirios vemos pues, esta embarcación, en la que además hay un carro, porque el río comunica, pero el río también es frontera. El río hay que cruzarlo y a veces no es sencillo, no hay puentes, es decir, el río tiene esa doble vertiente, comunicar e incomunicar a la vez. Vemos pues el remonte, esta es la proa de un barco tirada por dos soldados asirios, también con un carro, es decir, nuevamente representaciones un tanto naif, pero bueno, que nos ilustran sobre el tipo de barcos, como en este caso, de otro palacio asirio, estamos en este caso en Jobsabat, el transporte de vigas, madera, suponemos del Líbano, cedros del Líbano, necesaria para la arquitectura naval y también para la arquitectura de las ciudades. Como digo, son vías navegables, pero los ríos tienen dificultades. Los ríos no son navegables en todo su tramo, tienen puntos difíciles de navegar, los meandros, y luego hay momentos de aguas bajas, sobre todo en verano, en los que la navegación es más difícil. Para solventar esta dificultad, vamos a ver cómo muchas ciudades van a construir importantísimos canales de navegación, canales que las conectan al río, a la vez las alejan del río, y esos canales son canales que tienen importantes beneficios para la vida económica de estas primeras ciudades, porque el canal permite, entre otras cosas, reducir las distancias, ¿no? Porque el río está normalmente lleno de dificultades y de meandros, ¿no? Permite reducir las distancias, permite que el ascenso por el río sea más sencillo, porque el comercio tiene que ser, como es lógico, en ambas direcciones, por tanto el canal tiene un papel muy importante. Y a lo largo del curso del río vamos a ver muchas ciudades que van a establecer un control. Son ciudades que podríamos llamar portagen, es decir, que hay que pagar por pasar por ellas, normalmente una parte de la carga. ¿Qué tipo de embarcaciones circulaban? Hemos visto algunas ilustraciones, pero por los textos sabemos que estas embarcaciones podían tener una capacidad de carga habitual de hasta 6 toneladas. 6 toneladas, e incluso podían llegar a las 36 toneladas. Entre 6 y 36 toneladas. Estamos hablando, por tanto, de una navegación de envergadura, de importancia. Bien, por tanto, la importancia del canal, aquí vemos la ciudad de Mari, es una ciudad conectada entre dos meandros de difícil navegación, pues la ciudad se construye próxima a esos meandros y conectada por un canal que pasa por el centro de la ciudad. Aquí vemos un poco una reconstrucción bastante fiable de cómo pudo ser esta primera ciudad de Mari, de planta circular, luego hablaré de eso, y cómo se conecta a través de este canal de navegación al curso fluvial, es decir, al Éufrates. Pero además de esto, Mari va a construir un canal de navegación que la conecta con el afluente principal, si recordáis, el río Jabur. Un canal, aquí estaría en esta posición más o menos la ciudad de Mari, pues un canal de navegación por la ribera izquierda, aquí lo vemos bien identificado, de 120 kilómetros. Un canal, por tanto, que comunica la ciudad directamente con el afluente
principal del Éufrates y, por tanto, con la vía de comunicación que se dirige al sureste de Anatolia, en particular a sus importantes minas de cobre. Bien, la importancia del control del agua, de los ríos, a través de la construcción de importantes canales de navegación. En cuanto al clima, tenemos que destacar que el clima de Mesopotamia es un clima subdesértico, donde las precipitaciones son muy escasas, entre 100 y 200 mililitros, y en el caso de la ciudad de Mari, que estaría aquí, que es una ciudad del norte de Mesopotamia, una ciudad muy importante, en torno a 140 mililitros anuales, es decir, es muy poca la aportación de la lluvia. Por tanto, Mesopotamia depende también del agua de los ríos mediante la creación, diseño, explotación de otro sistema complementario a los canales de navegación, en este caso, canales para la agricultura, canales para la irrigación. Sí, llueve poco, pero a veces esa lluvia puede caer en una hora y la lluvia puede ser tremendamente violenta. Y en un contexto como el mesopotámico, de una arquitectura en tierra, esa lluvia que puede caer, como aquí vemos un ejemplo contemporáneo, puede caer en cuestión de una o dos horas, puede ser muy destructora para una arquitectura, no lo olvidemos, como ahora veremos a continuación, exclusivamente en tierra. Varias imágenes también contemporáneas. En la parte superior, eso es el desierto de Palmira, aunque no lo parezca, inundado en el año 2000 por tremendas lluvias, escasas pero violentas, por tanto muy destructoras si no se dominan, si no se es capaz de dominar para, insisto, ciudades y toda una civilización construida exclusivamente en tierra. En la parte inferior tenemos el yacimiento de Larsa, yacimiento arqueológico de Larsa, en el sur de Irak, en los años 70, fijaros, inundado por una de estas lluvias muy destructoras. Bien, pues esta idea de que el agua es un elemento muy destructor, aparte de ser un recurso económico importante, lo vamos a ver también en la literatura de manera muy evidente. Y la mejor manera de acercarnos a esa literatura es a través del diluvio, ¿no? Del famoso diluvio, que luego tendrá ecos en el texto bíblico, en el Génesis. Vemos aquí, por ejemplo, cómo se habla de ese famoso diluvio en el poema de Gilgamesh, en la tablilla número 11, se nos habla de lluvias, el diluvio que estuvo golpeando la tierra, la tempestad, nuevamente el diluvio, y finalmente todos los hombres habían sido transformados de nuevo en arcilla. Insisto, el agua como elemento destructor para generar luego una nueva vida. Es la idea constante que también en la propia literatura, en la propia mentalidad de los mesopotámicos estaba muy presente. O, muy claro, en la llamada lista real sumeria, cómo se distinguen entre ciudades prediluvianas y ciudades postdiluvianas. Es decir, antes del diluvio hubo 5 ciudades que, bueno, en las que hubo 8 reyes que gobernaron esta cifra, bueno, irreal, ¿no? Imposible, de 240.000, más de 240.000 años. Entonces el diluvio cayó sobre ellas. Después del diluvio renace de nuevo la monarquía, y esa monarquía va a Akish, va a Uruk, va a Ur. Insisto, nuevamente el recurso del agua, en este caso un recurso literario. No podemos pensar en el diluvio como una realidad absoluta. Evidentemente hubo inundaciones y eso dejó una huella en la mentalidad, ¿no? El agua como elemento destructor, regenerador de nueva vida en definitiva. Y de esto también eran conscientes los propios reyes, los propios monarcas, de ese valor destructor del agua. Aquí tenemos un ejemplo de entre los muchos que podría mostrar. Tenemos al rey Senaquerib, el rey asirio Senaquerib, que va a destruir Babilonia. ¿De qué manera? Pues lo dice muy claro en este texto, siempre dentro de un estilo propagandístico. Nos dice: en medio de la ciudad excavé canales e inundé su territorio con agua y destruí sus cimientos. Nuevamente, cómo destruir una ciudad como Babilonia es dejar entrar el agua y luego, como él bien dice un poco antes, echar los escombros al Éufrates. Nuevamente el agua, ¿no?, como elemento destructor, evidentemente en una civilización
como aquí indico, construida exclusivamente con tierra. Y vamos entonces ahora, después de hacer esta aproximación geográfica y medioambiental del agua, su presencia y sus beneficios y perjuicios en el ámbito mesopotámico, vamos a ver cómo se construye en Mesopotamia. Bien, evidentemente, si no hay piedra, el único recurso del que disponían los mesopotámicos, los arquitectos mesopotámicos, es el adobe. ¿El adobe qué es? El adobe es la transformación de la tierra inmediata, de la tierra próxima, a donde se quiere construir, mediante la adición de un elemento que aglutina, que suele ser fibra vegetal triturada, y que se amasa con la ayuda de animales, con la ayuda de hombres, como no, con la adición de agua. Nuevamente, la transformación de la tierra, algo que no sirve para nada en principio, en un material arquitectónico con el que se va a construir edificios y ciudades en Mesopotamia. Generalmente siguiendo esta técnica, la técnica, bueno, del amasado tradicional, la técnica, como vemos aquí, lo veremos aquí incluso mejor, del moldeado, ¿no? Si queremos hacer una producción masiva y estandarizada, el uso de cajas con moldes de madera de diferente formato nos permite hacer una producción rápida, sistemática y estandarizada. Este es el material con el que se va a construir las ciudades y los edificios en Mesopotamia. Bien, ¿qué es una casa? ¿Y qué es una casa? ¿Qué es una arquitectura en Mesopotamia? Aquí, aunque está en francés, no me ha dado tiempo a traducirlo todo, pero se entiende. Es importante que una casa en Mesopotamia, yo creo que en cualquier contexto, tiene que adaptarse a 3 parámetros. Uno, al contexto urbano en el que se va a construir, al espacio urbano disponible. Otra, a los materiales característicos de esa cultura, de esa civilización. Y evidentemente al clima del momento, al clima de esa región. Pues la casa tiene que cumplir en Mesopotamia esos parámetros. Evidentemente los materiales, insisto, el adobe, la tierra, y el clima, pues es un clima que puede afectar a la conservación de estos edificios. Por eso aquí indico en el color azul y este color marrón, cómo la casa tiene que estar preparada para evacuar de la manera más eficaz posible el agua. El agua no se puede estancar, porque si se estanca, esta casa puede desaparecer en cuestión de minutos, máximo horas. Por eso hay que evacuar rápidamente hacia el exterior las aguas usadas y las aguas de lluvia, que son los grandes enemigos que pueden afectar a la conservación de este tipo de arquitecturas. Aquí tenemos un ejemplo de una casa de la ciudad de Mari, y os llamo la atención que observéis que el patio central no es a cielo abierto. Eso no es algo accidental. ¿Por qué quiero mostrar esta imagen? Esta es una reconstrucción hecha por arqueólogos británicos en los años 30 de una casa de la ciudad de Ur, ciudad sumeria de Ur, un espacio central que normalmente se interpreta como un patio a cielo abierto. Esto es imposible, esto es inviable de construir en una tierra como Mesopotamia, en un lugar donde la arquitectura es en tierra. Si dejamos esto a cielo abierto, lo que estamos aquí es abriendo un espacio para que la casa desaparezca en cuestión de poco tiempo. Por eso la casa tiene que tener siempre el espacio central, que suele tenerlo como un espacio de circulación, como un espacio de iluminación, debe estar, como vemos en esta sección, cubierto. No hay otra posibilidad. Al ser de tierra, si fuera de otro material, sería distinta. Pero la imagen tradicional de las casas a cielo abierto es errónea desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista de la conservación de unos edificios que son muy frágiles a la humedad, al agua. Por tanto, la casa que se impone, el modelo de casa que se impone es el modelo de terraza, de circulación rápida de las aguas hacia el exterior y de espacio central siempre cubierto. No hay otra posibilidad, porque, insisto, abrirlo supone abrir una herida a esta arquitectura. Por eso esta imagen, esta reconstrucción ideal de Babilonia, residencial de las casas de Babilonia, es una realidad, como aquí indico, imposible. Es decir, estos patios a cielo abierto darían lugar
a una cantidad de problemas. Es decir, esto no es viable. No es viable en una arquitectura marcada por su gran enemigo y su lucha constante contra la humedad, contra el agua, que puede llegar por diferentes vías. Puede ser por la capa freática del propio río, puede ser por inundación, puede ser por lluvia. Es decir, hay muchas posibilidades y desde luego las casas tienen que estar lo mejor aisladas de ese peligro. Bien, ¿y quién es el responsable de construir estos edificios en tierra? Evidentemente, el arquitecto, del que sabemos muy poco, pero que tuvo un papel fundamental en la construcción de estas arquitecturas y de estas ciudades mesopotámicas. Sabemos ya por textos, fijaros, del 3000 a.C., que el término sumerio Sidin era el que se utilizaba ya para referirse a esta profesión especializada. Más conocido es el Código de Hammurabi, donde vemos varias leyes en las que aparece el término itinum, que no sabemos muy bien cómo traducir, como maestro, constructor, arquitecto. Y quiero llamar la atención en dos leyes. Son muy interesantes, porque se hace referencia a la importancia de su trabajo. Tiene que consolidar bien su obra. Si se derrumba, va a ocurrir una desgracia, va a recibir una sanción. Y es importante que la casa sea estable. Y sobre todo, la casa tiene que ser realizada según un proyecto. Es decir, que las casas en el mundo urbano no se improvisan, se planifican de la misma manera que la propia ciudad. Por tanto, la importancia de su trabajo es fundamental, porque, insisto, construir toda una civilización, toda una ciudad o una serie de ciudades en tierra requería pues, unos grandes conocimientos técnicos. Y aquí también he querido traer algunos datos para que nos hagamos una idea también del volumen de material que se tenía que transformar de tierra para hacerlo un material arquitectónicamente útil. Un ejemplo, la muralla de Mari se ha calculado unos 1.500 millones de adobes. O el Zigurat de Babilonia, unos 25 millones. Eso hablamos de un edificio, es decir, hablamos de un volumen, de una gestión, de un conocimiento técnico, de unas obras, de una envergadura realmente excepcionales. Bien, hemos visto el medio geográfico, hemos visto la arquitectura y el material utilizado. Vamos a ver ahora un elemento fundamental que también está vinculado al agua. ¿Cómo se fundan las ciudades? ¿Cómo son las ciudades mesopotámicas y cómo luchan contra su gran enemigo, que es, insisto, el agua? Bien, cuando hablamos de la ciudad, yo hoy no tengo tiempo de detenerme sobre este aspecto, que es fundamental para entender Mesopotamia. Hablamos de un largo proceso. Hablamos en la historiografía de una revolución. Hoy en día hablamos de dos revoluciones, una primera y una segunda revolución urbana. Sí, la primera es el nacimiento de la ciudad en esta cronología, vinculado a la primera escritura, a un sistema de gestión. Luego tenemos una segunda revolución hacia 2900, es el momento en el que el modelo se difunde, se generaliza en Mesopotamia. Y luego tenemos un largo proceso de consolidación y de uso de la ciudad hasta que llegamos al cenit, llegamos a la apoteosis final, que es lo que simboliza Babilonia, con el concepto que podríamos utilizar de la megaciudad, la megápolis, ¿no? Es una ciudad ya desproporcionada, una ciudad realmente espectacular en cuanto a sus dimensiones. Bien, normalmente cuando se empezó a estudiar la cuestión, se pensaba que las ciudades en Mesopotamia no tenían una forma precisa, no tenían urbanismo, porque lo que se estaba viendo era fruto también de la erosión provocada por el agua, nuevamente, siempre el agua omnipresente. Lo que teníamos eran fragmentos de ciudades que no nos dejaban ver la totalidad de la ciudad. Un ejemplo, aquí tenemos en planta la ciudad de Mari. La ciudad desaparecida por la erosión del río es un gran porcentaje. Esto es lo que se conserva. Gracias a un estudio integral de todo el yacimiento se pudo observar que es una ciudad de planta circular, es decir, que responde a una geometría y de la que se conserva solo una parte, ¿no? Fruto, insisto, de la erosión nuevamente de su gran enemigo, que es el agua. Pero si analizamos las fotos aéreas que se hicieron ya en época antigua, principios del siglo XX, vemos claramente la morfología de las ciudades. El modelo circular va a tener un gran desarrollo. Luego veremos por qué, no es una cuestión casual. O, en este caso,
el otro modelo va a ser el modelo rectangular. Aquí lo vemos también. Este es el río Jabur, el río afluente del Éufrates. Vemos la morfología de la ciudad, deformada nuevamente por la erosión, ¿no?, provocada por el río. Es decir, que sí que había una morfología, siempre definida por un elemento, la muralla. Y vamos a ver esencialmente dos modelos urbanos, dos modelos de planta de ciudad. La planta circular, con sus diferentes dimensiones y diferentes recintos amurallados, desde la ciudad de Uruk, que sería una de las más grandes, pasando por la de Mari, que ya hemos visto, o a otras mucho más pequeñas. Porque puede haber ciudades de una sola hectárea y ciudades de 400 hectáreas. Es decir, la dimensión no es un valor propio de la ciudad. Puede haber aldeas mucho más importantes. El otro modelo urbano que se va a imponer en estas ciudades fundadas en tierra es el modelo ortogonal. Aquí tenemos varios ejemplos, los tres últimos serían los más importantes. Borsippa, ciudad Babilonia, Dur-Sarukin, ciudad asiria, o Babilonia, fijaros, yo os dije antes, la megaciudad con casi 400 hectáreas de dimensión. Bien, ¿por qué la planta circular? ¿Por qué la planta ortogonal? Pues la razón es muy sencilla, el agua. Las ciudades circulares tienen una planificación previa extraordinaria. Es decir, para conocer las ciudades y entenderlas, hay que conocer su infraestructura, lo que está debajo de la ciudad. Y normalmente los arqueólogos no excavamos debajo de las ciudades. Normalmente nos detenemos cuando llegamos a un suelo, cuando llegamos a un pavimento, es ahí donde suele terminar nuestro trabajo. Pues es necesario ir a la infraestructura. Bien, pues las ciudades circulares no eran planas, eran ciudades que tenían una ligera inclinación desde el centro hacia la periferia, y en el caso de las ciudades circulares, una disposición radial, como es lógico, de las calles, que actúan no solo como espacio de circulación, sino también como espacio de evacuación de las aguas rápidamente hacia el exterior de la ciudad. Es decir, insisto, el agua no se puede acumular. Si el agua se estanca, se acumula, no circula, estas ciudades caen rápidamente. Para eso hay todo un tipo de infraestructuras y las calles van a tener un papel fundamental. Normalmente nunca excavamos las calles. Cuando un arqueólogo llega a una calle, excava la superficie superior, el nivel de uso, y nunca excavamos. Pues en el caso de Mari sí que se excavaron algunas de ellas y se pudo ver perfectamente cuál era su composición, cómo estaban hechas. Pues estaban hechas a base de capas sucesivas de material muy absorbente. Es decir, para que el agua rápidamente circulara por estas arterias entre dos muros. A veces se usaba la piedra, si era posible, en estos casos puntuales, para evacuar, insisto, las calles son grandes canales de evacuación del agua hacia el exterior. Vemos un ejemplo, la casa y la calle. Vemos como la calle tiene varias funciones. Una es la de la circulación de las personas, evidentemente organizar el uso de los espacios. También, y esta es fundamental, la evacuación de agua. Vuelvo a insistir, el agua va rápidamente hacia la calle y la calle tiene un sistema de drenaje, de evacuar el agua hacia fuera de las murallas. Evidentemente la calle también sirve para iluminar y para ventilar. Son las cuatro funciones principales de una calle. Bien, y frente al modelo circular tenemos el modelo ortogonal, que funcionó exactamente igual. Normalmente tienen las ciudades cuadradas o rectangulares una espina dorsal con dos arterias o más, dependiendo de las dimensiones, inclinadas, que tienen el mismo objetivo: evacuar el agua a través de las puertas de la ciudad. Siempre la misma idea. Por tanto, la morfología circular o cuadrangular está directamente relacionada con la idea de evacuar el agua. Bien, otro problema que tienen que solventar los mesopotámicos es salvar canales, salvar los ríos, y para eso van a construir importantes infraestructuras, como los puentes. Este sería uno de los puentes más antiguos que conocemos, del tercer milenio, la ciudad de Girsu. Aquí vemos un poco su reconstrucción. Es decir, que el canal, que normalmente, insisto, las conecta al río, tenía que ser también, pues bueno, vadeado, saltado, digamos, superado por la presencia de puentes. En el caso de Mari, o el caso del famoso puente de Babilonia, ya que el río, en este caso el río Éufrates, dividía la ciudad en dos.
Bien, ya llego a esta cuarta parte. Hemos visto, por tanto, el agua como un elemento fundamental en el medio geográfico. Hemos visto su importancia en la arquitectura y hemos visto su importancia en la fundación de ciudades. La lucha contra el agua es una constante para la supervivencia de estas ciudades. Ahora quería poner un ejemplo, además es un ejemplo de un proyecto que desarrollamos nosotros, un ejemplo de control del agua desde un punto de vista económico, estratégico y militar. Es decir, también el agua es un punto importante para la geoestrategia de los diferentes imperios y reinos mesopotámicos. Bien, pues en 2005-2011 pudimos estudiar esta región llamada Hanuca, en el medio Éufrates sirio, donde lo que había era una garganta de basalto, en la que el río, como puede verse, se estrecha al pasar por material mucho más duro. Vemos el valle fluvial, a la entrada y a la salida, pero aquí vemos un punto geoestratégico. Nuestro proyecto, en este yacimiento en el que participó la Nova de Lisboa, el profesor Francisco Caramelo, fue precisamente ver si se había ejercido un control por parte de las diferentes culturas mesopotámicas de este punto con un claro valor estratégico. Es decir, si el río es navegable, si controlamos este punto, tenemos un control del comercio fluvial hacia el norte y hacia el sur. Por tanto, este es un lugar cuyo control tiene un valor geoestratégico extraordinario. Bien, pues nuestra investigación partía de la siguiente idea. Todos los investigadores, hasta ese momento, negaban que los asirios hubieran dominado este territorio en el siglo XIII a.C. Aquí vemos en este mapa de esta enciclopedia muy conocida del mundo antiguo, sobre el mundo antiguo, vemos cómo el mundo asirio, está en este color rosa, no llega a tocar el río Éufrates. Bien, nosotros teníamos algunas dudas y en este sentido hicimos un trabajo de campo a la entrada y a la salida de la garganta para ver si realmente había un control o no del territorio en esta cronología del siglo XIII de lo que sería el imperio asirio medio. Bien, el yacimiento que escogimos para este estudio es el de Tel Caber Abu al-Atik, donde realizamos unos sondeos y lo que pudimos excavar en los 3 años que pudimos investigar, hasta que en 2011 se paraliza el proyecto por el conflicto actual que afecta a Siria, pudimos excavar un pequeño edificio, o parte de un pequeño edificio, varias salas de un edificio de adobe, como es característico en la región, que fue destruido por un violento incendio, es decir, la mejor de las suertes para un arqueólogo. Aquí tuvimos la suerte de poder hacer una datación magnífica, tanto por las cerámicas, por técnicas de datación absoluta y también por un hallazgo inesperado, la presencia de textos cuneiformes. Encontramos textos cuneiformes, estos 2 textos administrativos que no aportan gran información en cuanto a su contenido, pero sí uno de ellos estaba fechado, estaba datado según el sistema asirio, estaba fechado en el año 11, sabemos que está fechado con este nombre, y sabemos que este nombre, este funcionario, se corresponde con el año 11 del rey asirio Tukulti-Ninurta, por tanto el año 1232. Es decir, que por primera vez tenemos constancia de que los asirios, con estos textos, en lengua asiria, que no lo he dicho, escritura cuneiforme, habían estado en el valle del Éufrates, en esa garganta estratégica del río. Bien, pues lo que nosotros empezamos a excavar es este pequeño sector de un edificio con carácter defensivo llamado Dumnu por los asirios. Y que es un yacimiento que hay que poner en valor en función de la geoestrategia de la época, del siglo XIII. Es un momento que llamamos de los internacionalismos. Pues es una zona, el río nuevamente, el agua, que quiere ser controlada por varios imperios, varias potencias rivales. Por un lado el mundo hitita, el mundo indoeuropeo, está aquí. Por otro lado el mundo asirio, que está desplazándose desde el Tigris hacia el Éufrates en su camino hacia el Mediterráneo, y también por los casitas, por los babilonios que vienen desde el sur.
Bien, pues este yacimiento tiene un valor geoestratégico porque es un punto clave dentro de la circulación, en el marco del Éufrates. Es interesante ver que hasta este descubrimiento que hicimos en el año 2009, 2010, todas las rutas comerciales que partían desde Asur, en el Tigris, en su camino hacia el Mediterráneo, ignoraban el río Éufrates, porque no había evidencias de su presencia. Afortunadamente, los trabajos del equipo español y portugués en esta región han hecho reescribir la historia y poner en valor nuevamente el río como lugar de comunicación. Y para nosotros ha sido un placer ver que en el Atlas del Próximo Oriente Antiguo, publicado en 2020 por una editorial en París, esa ruta que se reconstruye desde Asur en su camino hacia este punto, que es el más próximo al Mediterráneo, incluye finalmente el yacimiento que excavamos, es decir, que había que darle un valor, nuevamente el valor del río, el valor del tráfico fluvial, gracias a esta investigación. Bueno, es un ejemplo, insisto, de la importancia que los imperios dieron al control de los lugares estratégicos dentro de la circulación fluvial. Bien, y ya para terminar, entro en la última parte de mi intervención, hablando del yacimiento característico que vamos a encontrar en Mesopotamia, el que yo llamo el cadáver arquitectónico, porque también hay que entenderlo a través del agua. El agua va a influir mucho en su génesis, en su formación. Bien, tenemos tres etapas previas al nacimiento del TEL. Tenemos la materia prima es la tierra, esa es la materia prima que se va a utilizar para la construcción de las ciudades y de los edificios mesopotámicos. Esa tierra se transforma en material constructivo, por lo que es el adobe, transformado en adobe, y ese material constructivo se convierte en material o en elemento arquitectónico a través de la construcción de muros que dan, por tanto, paso a edificios. Esas serían las tres etapas, digamos, diferentes en las que la tierra se convierte en arquitectura. A partir de que esas arquitecturas pierden valor, son abandonadas, empieza un nuevo ciclo, el ciclo de abandono, de destrucción y de erosión, por tanto, la génesis del TEL. Es lo que yo llamo, en cierta medida, el ciclo biológico de la arquitectura en tierra. Tenemos un nacimiento, que estaría representado por la tierra, el adobe y el muro, los edificios, una vida de esa arquitectura y finalmente una muerte, una descomposición. Es decir, que lo que inicialmente era un edificio vuelve a ser nuevamente tierra. Ese es el proceso que tenemos que entender para ver que realmente el TEL es eso, es un cadáver arquitectónico que está en continua degradación a través de su peor enemigo, que es la humedad, ¿no? El agua. Bien, este es un ejemplo de un TEL extraordinario. Estamos en el norte de Siria. Todo lo que vemos aquí es una colina artificial que los árabes llaman tel, los iraníes llaman tepe y los turcos llaman huyuk. Son diferentes términos en turco, persa y árabe para referirse a la misma realidad arqueológica. Esto que veis aquí es una colina artificial, toda ella formada por la degradación de la arquitectura en tierra, fruto de ese ciclo biológico que comentaba anteriormente. Bien, no hay más que ver el paisaje de la llanura mesopotámica para detenerse y ver cómo está lleno, ¿no?, de colinas artificiales, fruto de la ocupación humana y fruto de la degradación por la humedad de las ciudades de adobe de Mesopotamia. Bien, aquí os pongo un ejemplo que puede ser real, de cómo se degrada una arquitectura en tierra y cómo da paso a la formación del TEL. Tenemos inicialmente un muro con sus cimientos, un muro de adobe, y siempre va a tener dos puntos, como veremos, muy frágiles. La parte superior, cuando ya no está la cubierta, y la parte de contacto con el suelo, por siempre la acción de la lluvia, de la humedad, del agua en general. Fijaros, esta es la realidad arquitectónica, y de esa realidad arquitectónica podemos pasar a esta realidad arqueológica. Fijaros, el muro ha desaparecido totalmente y ha quedado convertido
en un nivel de tierra, pero ya no es una tierra normal, una tierra simple, es una tierra arqueológica. Es decir, el muro ha perdido su forma arquitectónica y ha recuperado su forma original, pero ya no es una tierra simple, como decía, es una tierra con un valor histórico. Cuando un arqueólogo, una arqueóloga venga a excavar y excave aquí, fijaros la realidad que se va a encontrar. Esta es la realidad de inicio, esta es la realidad arqueológica. Bien, en este esquema muy sencillo, este croquis muy simple, podemos ver, pues eso, esta arquitectura, como una vez pierde su cubierta, empieza rápidamente la erosión por la parte superior de los muros y siempre por la base. Y partimos de un edificio en el número 1 y llegamos finalmente a un nivel arqueológico que sería el representado por el nivel número 4. Bien, aquí vemos otra realidad, vemos más compleja, vemos que esta parte de abajo correspondería a una ciudad que ha sido ya arrasada y sobre ella se construye una nueva arquitectura. Esa es la realidad del TEL. Son arquitecturas superpuestas, como en este caso aquí lo vemos, un nivel A, una primera arquitectura desaparecida, un nivel B, y vemos como un nivel C ya se está formando. Es decir, arquitecturas superpuestas que reutilizan sistemáticamente el mismo lugar y eso va a dar origen a estas colinas artificiales que son el TEL. Bien, normalmente en arqueología tenemos que pasar de lo que llamamos el plano a la realidad tridimensional. Vamos a ver un ejemplo de cosas que hacemos mal los arqueólogos, no solo en Mesopotamia, sino en diferentes contextos. Esto es lo que nosotros encontraríamos normalmente en una excavación, pero yo quiero conocer la realidad arquitectónica de origen. Es decir, ¿la realidad de origen es un edificio simple o es un edificio con un solo piso? Pues la respuesta la tenemos en la infraestructura y no en la superestructura. Es decir, en función de la envergadura de esa infraestructura podemos reconstruir este edificio o este otro. Bien, y aquí he recogido 3 ejemplos de cosas que podríamos hacer mal si no conocemos la infraestructura. Esta es la planta de los diferentes edificios y en este trazo rojo, este trazo vermelho, tenemos diferentes secciones que pueden ser de este tipo y todas pueden ser correctas. La respuesta no la tenemos en la planta, la tenemos en la infraestructura sobre la que se construye el edificio. Fijaros qué diferente es esta realidad de esta otra, y todas responden a la misma planta, pero hay que ver siempre la infraestructura, y sobre todo en las ciudades mesopotámicas, que es fundamental la infraestructura, vuelvo a recordar, para luchar contra su gran enemigo, el agua. Bien, aquí vemos un edificio complejo, fijaros, 5 realidades que podrían responder a esta planta. Si simplemente hacemos caso a esta realidad bidimensional que es una planta, la arquitectura, no lo olvidemos, es una realidad tridimensional. Bien, algún ejemplo contemporáneo, de arquitectura tradicional contemporánea en Siria. Fijaros cómo la erosión incide siempre en la base de los muros y cómo una vez la erosión ha avanzado de forma importante, por una cuestión de gravedad, el muro cae, se disloca, se disgrega y se empieza a disolver nuevamente en un nivel arqueológico, en un nivel ya con un valor histórico. Bien, esta imagen es realmente muy significativa, muy llamativa. Vemos una casa, es en la zona de Mari, en Siria, vemos una casa muy afectada, en su base es un edificio condenado ya a muerte, y cómo apenas unos años después se ha convertido en esto. Es decir, fijaros la huella que ha dejado esta arquitectura, y apenas han pasado unos años. Imaginaros todo este proceso durante milenios, ¿no? Hasta que el arqueólogo llegue a esta excavación arqueológica. Bien, algún ejemplo también de la lucha del arqueólogo contra el agua para conservar aquello que encontramos. Fijaros, esto es un palacio asirio, estamos en el norte de Siria, un palacio neoasirio, Durkatlimu. Fijaros cómo, claro, aquí tenemos una arquitectura incompleta, falta la cubierta. Pero en cualquier caso, fijaros dónde actúa nuevamente la erosión, siempre en la base, siempre es el mismo principio que podemos ver cómo la erosión tiene ese punto, la parte superior y sobre todo la parte inferior. Mirar cómo aquí han intentado, pues bueno, crear este sistema para proteger la base porque es el punto más débil de cualquier arquitectura en tierra.
es muy difícil conservarlas una vez han sido excavadas. El proceso de degradación continúa de manera muy rápida. Bien, y llegado a este punto, quiero ya concluir con algunas ideas que espero hayan quedado claras a lo largo de mi intervención. El agua es un elemento omnipresente en todos los aspectos de la civilización mesopotámica, desde la vida a la muerte. Todo pasa por el agua. El agua da vida, es fuente de desarrollo económico, de tráfico, de comercio, pero también es la muerte de Mesopotamia porque desde de ese agua puede llegar la destrucción rápida de las ciudades. Tigris y Éufrates son esos dos ríos que han funcionado como fuerza estructurante, como fuerza que comunica, que articula un sistema que conecta Mesopotamia con el mundo exterior, con el mundo del que depende para importar numerosas materias primas. También digo desestructurante porque también tiene, como hemos visto, un valor destructivo. Por tanto, el agua en Mesopotamia como elemento creador de vida a través de ciudades, también va a ser el soporte de la escritura mesopotámica, de la escritura cuneiforme, creador de arquitecturas y a la vez el agua como elemento destructor que genera lo que es el fósil arquitectónico, lo que es el tel de una civilización como la mesopotámica. Por tanto, mi conclusión, después de estos 30 años de experiencia en Mesopotamia, en Siria sobre todo, creo que es básico, cuando se hace arqueología en esta región, conocer los procesos de creación y destrucción de la arquitectura en tierra. Que no es fácil, porque esa es la única manera para poder comprender cómo se forma el tel, cómo se forma el yacimiento característico de la región, para poder a su vez comprender una civilización construida exclusivamente en barro y que nos ha llegado ciertamente, como ahora veremos en las últimas imágenes, muy deteriorada, muy mal conservada por la extraordinaria fragilidad de un material como el adobe. Este es el reto para el arqueólogo, este es el reto para el historiador. Es decir, comprender, insisto, los procesos de creación y de destrucción de la arquitectura en tierra en este contexto histórico. Y ya termino con unas imágenes. ¿Cómo pasar de esta realidad arqueológica? Este es el tel de Mari, el tel llamado Hariri por los árabes, el tel de la seda. ¿Cómo pasar de esta colina deformada por la erosión, fruto de la humedad y de la acción del río Éufrates? ¿Cómo pasar de esta realidad realmente difícilmente comprensible, fruto de esta descomposición de su ciudad, de sus murallas, de sus edificios de adobe? ¿Cómo llegar a esta realidad? ¿Cómo comprender realmente en su integridad la relevancia histórica de una ciudad como fue Mari en esta cronología, entre el 2900 y el 1760? Además, se destruye por Hammurabi de Babilonia. ¿Por qué destruye Hammurabi de Babilonia Mari en esa fecha? Porque Mari es el control del medio Éufrates. Mari es un problema también para esa otra cuestión que comentaba antes, el control del río como arteria de circulación, como arteria con valor económico. Solo así, si comprendemos la arquitectura en tierra y su proceso, podemos pasar de la planta, de esta realidad bidimensional, que es el Palacio de Mari, realmente algo extraordinario, a esta realidad tridimensional, que la hace realmente extraordinaria. De igual manera, solo si entendemos la arquitectura en tierra y la importancia del agua en su descomposición, podemos pasar de esta realidad, que es la del Zigurat, el estado actual del famoso Zigurat de Babilonia, la llamada Torre de Babel, a esta otra realidad. Es decir, esto es fruto de un estudio de los materiales, de la técnica constructiva, de la resistencia de los materiales, que nos lleva a una realidad arquitectónica que tiene un sentido constructivo y que nos evidencia la importancia de los arquitectos mesopotámicos y su lucha contra el agua. Y ya para terminar, a ver si funciona, quiero poner un pequeño, son 2 minutos, a ver si funciona. Reconstrucción en 3D. Aquí.
del Palacio de Mari. Insisto, solo se puede hacer esta reconstrucción si se conoce la arquitectura en tierra. No es ciencia ficción lo que aquí se va a ver, sino que es fruto de más de 80 años de investigación sobre el Palacio de Mari. Vemos un momento, esta es la realidad arqueológica, y vamos a intentar ver cómo pudo ser la realidad arquitectónica, cómo pudo ser el palacio en su momento de funcionamiento. Juan Luis, Juan, no. no Juan vemos Luis, el no. vídeo. Sí, ¿no se ve? No. No. Bueno, si no se ve, yo sí que lo estoy viendo, no se compartirá. Bueno, pues entonces lo voy a dejar aquí, os lo puedo mandar si lo queréis enviar a los alumnos, es una pena. Es muy, muy gráfico. Bien, simplemente, como no se ve, pues dejo de compartir. Concluir con la siguiente idea. Es decir, Mesopotamia se construyó en tierra, fue una gran civilización, levantada con un material muy humilde, que solo podemos entender, insisto, comprendiendo su vinculación con el agua, su constante lucha por el dominio, ya fuera económico, ya fuera territorial, a través de los canales, a través de los ríos Tigris y Éufrates. Nada más. Eso era un poco lo que quería, pues, compartir con vosotros. Gracias, Juan Luis, Nada. por todo. Pues, perdóname, voy a hablar un poco en portuñol. No, puedes hablar en portugués, ¿sí? Yo lo entiendo. Foi muito interessante. Foi uma autêntica aula para mim. Apesar de trabalharmos nas mesmas cronologias, que a minha é aqui na Península Ibérica, e ainda estamos na pré-história, não é? E ver estas imagens destes telos e esta cartografia é simplesmente fantástica. Eu sentei aqui muita coisa, mas não queria de forma alguma monopolizar as questões e o debate, mas só gostaria de acentuar aqui que tudo isto girou em volta de uma dicotomia fabulosa, que é a água enquanto elemento construtor e destruidor, não é? Esta questão da construção do processo histórico em dicotomias é muito interessante, e aqui temos uma realidade arqueológica que nos remete para isso, não é? E por outro lado, enquanto arqueólogo de campo e que faz escavações, fiquei fascinado com os problemas pós-posicionais que devem existir numa escavação desse tipo, não é? Os problemas pós-posicionais que depois estão associados a problemas interpretativos mesmo. E houve aí bastante, muitos exemplos que nos mostraste agora, muitos exemplos concretos destas questões pós-posicionais. Não sei se alguém quer, se a Catarina já tem questões para partilhar. Sim, já temos algumas questões. Relembrar que quem quiser fazer questões pode colocá-las no chat. Temos já aqui uma questão, a ver se eu não me perco. Temos uma primeira questão. Por um lado, o Juan Luís pedem, se puder, partilhar o link do vídeo que não conseguimos ver a partir do chat. Sí. Catarina, os lo envío a continuación porque realmente merece la pena. Es una reconstrucción que ha hecho el equipo de Mari, en el que, bueno, yo he colaborado porque trabajé bastante años con los arqueólogos franceses, tuve la suerte, y realmente uno se hace una idea de lo que era el Palacio de Mari y, por tanto, de lo que era la civilización mesopotámica. Al finalizar, Catarina, te lo envío para que lo puedas compartir con... Temos uma pergunta da Tânia Casemiro, que pergunta o seguinte, comenta o seguinte: olá, gostei muito da comunicação, eu não sou arqueóloga da antiguidade, bem pelo contrário, e por isso admito o meu desconhecimento sobre o que vou perguntar. Há algum trabalho desenvolvido em torno de como a água se relaciona com os sentidos na Mesopotâmia? Ou seja, a arqueologia sensorial
tem sido um conceito teórico em destaque em diversos tempos e geografias, e a forma como a água estimula os sentidos teve influências na cultura material e na arquitetura em diversas partes do globo. Sendo a água um elemento tão importante nesta parte do mundo, alguém alguma vez abordou esta questão do ponto de vista sensorial? No tengo conocimiento de esta arqueología sensorial. Realmente aunque es un tema tradicional, yo no acabo de descubrir absolutamente nada, pero la arqueología en general en Mesopotamia ha sido una arqueología muy convencional, muy tradicional en sus principios, ¿no? Sí, ha sido una arquitectura muy centrada en el estudio de los grandes edificios, de los grandes palacios, de los grandes templos, de sus grandes obras de arte. Y uno de los grandes dramas que tenemos los arqueólogos es que las principales capitales mesopotámicas fueron excavadas entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Se excavaron, pues hoy diríamos mal, porque se hicieron con los métodos y las técnicas de aquella época. No comprendían que era un hotel, no comprendían la complejidad de estas arquitecturas, y eso nos ha hecho perder muchísima información. Es decir, que el tema del agua y de su importancia para entender la civilización mesopotámica, aunque es algo tan obvio, ha quedado en un segundo plano, ¿no? Y la cuestión de la arqueología sensorial, yo no tengo conocimiento de su aplicación en este contexto geográfico. Não tens mais perguntas, Catarina, ainda no chat? Não? Eu tenho algumas perguntas, mas deixo que tu faças as tuas. Era para ver se a assistência participava mais, mas houve algo aqui na sua apresentação que me chamou muito a atenção, que foi a questão das cidades portuárias, de Ur, por exemplo, junto ao mar inferior. E nós hoje estamos a várias dezenas de quilómetros do mar. Essa é um dado novo, é um dado atual, ou é um dado recente no estudo da Mesopotâmia, não é? Eu não sei se o Juan Luís queria falar un bocadinho sobre isso. Es fruto de estudios de paleogeografía, ¿no? Se han hecho estudios de que la realidad que hoy en día vemos es muy diferente, ¿no? Porque el río lo ha cambiado todo, también eso. Incluso la vinculación, la situación de las ciudades con respecto a los ríos es muy distinta. Los ríos han cambiado continuamente, se desplazan porque al ser una llanura aluvial, donde no hay resistencia de materiales, el río ha cambiado muchísimo. Es decir, que la paleogeografía es un tema también apasionante. Los textos ya nos decían que Ur era una ciudad portuaria. Los textos hablan de barcos que se dirigen hacia el Golfo Pérsico, buscando el metal, el cobre de Omán, sobre todo. Es decir, que era algo esperable, pero hasta ahora, claro, nos encontramos que Ur está a 200 kilómetros de la línea de costa hoy en día. Y es que es una realidad muy, muy diferente. Y es fruto nuevamente del cambio climático y del cambio de los niveles marinos, y que hacen que la geografía actual no tiene nada que ver, nada. Pois, precisamente, isto até em termos de interpretação dos sítios e dos telos, neste caso, deve ser extremamente importante a integração destes novos dados. Mas eu acho que a Catarina tem mais questões, mais pessoas. Sim. Temos mais duas questões no chat. Uma, então, do João Veloso, que pergunta, que refere o seguinte: obrigada pela comunicação, acho sempre fascinante como é que a relação das comunidades antigas com o meio ambiente é recordado nos textos mais antigos que nos chegaram. Estou a lembrar-me do capítulo 26 do Gênesis, em que depois da morte de Abraão, Isaac tem de reabrir os poços construídos pelo pai, entretanto destruídos pelos filisteus. Há testemunhos arqueológicos em Mari, por exemplo, de destruição voluntária de canais com objetivos estratégicos? Si hay textos en Mari que hablen de los canales... Não, se há testemunhos arqueológicos da destruição voluntária de canais com objetivos estratégicos. Es que hay un problema, pero no es porque no te entiendes. Sí, a ver si consigo... Es un problema de volumen, no es... Sí, bueno, lo que pregunta João Veloso, sí, que cuestiona, es que
si hay testimos arqueológicos en Mari, en la ciudad de Mari, donde, por ejemplo, se está comprobada la destrucción de canales con objetivos estratégicos. Si se destruyen de propósito, si hay propósito en su destrucción, Sí, no sea simplemente ocasional. Claro, mira, cuando Mari se excava por primera vez en los años 30, no se comprende la existencia de esta ciudad en un medio semidesértico, en un medio donde no había antes ningún asentamiento. Mari solo se comprende si vemos el contexto regional y las infraestructuras que sus habitantes construyeron para darle sentido como ciudad. Mari está conectada por varios canales. Tenemos constancia en algunos textos de que los reyes construyen, destruyen, reconstruyen los canales. Es decir, el archivo de Mari sí que habla, porque esos canales incluso llevan el nombre del propio rey. Cuando el rey funda una ciudad, construye un canal, construye una muralla, esa es la forma de funcionar. Y en el caso de Mari, insisto, la hemos podido comprender en su integridad si vemos las infraestructuras regionales. A veces para entender una ciudad hay que mirar en el contexto regional, es decir, fuera de la propia ciudad, cosa que a veces no hacemos los arqueólogos. Es decir, lo que llamamos la arqueología del paisaje es importante. Sí que hay alguna referencia en los textos de Mari a la destrucción, construcción de diferentes canales que algunos no hemos localizado por la arqueología. Es decir, que había muchos más, pero claro, han desaparecido con el cambio de la orografía, la erosión, la transformación del paisaje ha sido muy importante. Temos outra pergunta da Ana Catarina Garcia e que diz o seguinte: muito obrigada, gostei muito, gostava também de saber se há informações sobre a forma como as diferentes sociedades se foram relacionando com os recursos aquáticos, por exemplo, sistemas de pesca, viveiros ou outras estruturas associadas à pesca. El tema de pesca, la verdad que no tengo gran conocimiento, pero tenemos muchos datos sobre la explotación del río, evidentemente. Sobre la pesca ahora mismo, la verdad que habría que ver el código de Hammurabi, hay alguna referencia a la explotación de los recursos fluviales, y sabemos, por ejemplo, hay una divinidad, yo no he hablado de los dioses, pero hay una divinidad que es Enki, una divinidad Enki que tiene como principal símbolo un río lleno de peces, es decir, que el pez está omnipresente. Y en los templos mesopotámicos, es muy normal encontrar, los que están dedicados a Enki, pues restos de, no sé cómo llamáis en portugués, espinas, los restos, los huesos de peces, ¿no? Es decir, que sí que hay un culto al pez, pero realmente los pescadores no ocupan un papel importante ni en la economía, ni tenemos una gran información al respecto. La base de la economía es agropecuaria, es la agricultura de regadío y evidentemente la ganadería. La pesca es un complemento más, pero sin duda, por la información que tenemos, menor. Gracias, Juan Luís. Por agora não temos mais, só a agradecer as respostas. Catarina, não terás tu uma questão mais... Eu tenho algumas questões, sim. Enfim, são sociedades muito complexas. Arqueologicamente, obviamente, o que se está a mostrar é uma coisa muito, muito complexa, que se desenvolve num território muito difícil. Eu gostei muito da conferência, Juan Luís, particularmente esta questão de como nós, arqueólogos, vemos o registro arqueológico e como se faz a formação do registro arqueológico num ambiente tão hostil como é o ambiente onde nasce a civilização, que é ao mesmo tempo tão hostil e tão produtivo do ponto de vista social, do ponto de vista ecológico. É verdadeiramente extraordinário e infelizmente é uma zona tão complicada para se trabalhar, para se viver, de todos os pontos de vista. Eu tinha uma questão que tem muito a ver com a questão das coberturas das casas, é uma coisa muito técnica, porque a questão aqui da cobertura das casas é importante por causa da conservação do próprio adobe, como o Juan Luís bem nos mostrou.
que isso leva à destruição das casas de forma muito rápida. Que tipo de coberturas eles tinham para impermeabilizar a entrada da água na estructura de terra? Claro, esto es un tema muy complejo, ¿no? No podemos generalizar, pero evidentemente para la infraestructura, si era posible, utilizaron la piedra. Si la escasa piedra que tenía, la utilizan en la infraestructura, aquello que habitualmente no excavamos, no vemos. Luego, en algunos casos, van a utilizar, si es posible, el adobe cocido. Es decir, lo castellano son los ladrillos, en portugués creo que llamáis Tijolo. tijolos, que son mucho más resistentes. En las zonas que es posible van a utilizar el betún para impermeabilizar zonas frágiles, pero lo que requiere esta arquitectura, que eso es lo interesante, es un mantenimiento continuo. Es decir, el Palacio de Mari se calcula que algunos muros tuvieron una vida de 400 años. Eso no es posible si no hay un continuo cuidado, mantenimiento, reparaciones. Y es muy interesante ver en los muros continuas, pues eso, cambios de adobes, piedras bloqueando ciertos ángulos. Si vemos que hay un cuidado periódico que hace que esa arquitectura tenga una vida larga. Si no es así, la humedad está presente por diferentes vías. Y una de las más peligrosas, que es la más invisible, es la capa freática, es decir, por capilaridad. Y esa es una de las más peligrosas. Es decir, ellos preparaban la ciudad, se funda. La ciudad se funda ex novo. Es decir, hay un pensamiento previo, hay toda una planificación, hay todas unas infraestructuras. Debajo de la ciudad está compartimentada para que el agua no circule libremente. Está compartimentada en cuadrículas hechas en piedra, para que el agua, si se estanca, no circule por toda la ciudad libremente. Y eso previamente a la ciudad, eso se cubre con un material muy absorbente, que suele ser arena, suele ser fragmentos de cerámica triturados, se hace todo un sistema, luego vienen las calles y luego viene la ciudad. Es decir, hay toda una planificación, es decir, la ciudad no se improvisa. La ciudad no es una aldea que evoluciona a una ciudad. No, la ciudad se piensa, se planifica, se funda y se construye. Es decir, es todo un proceso de una gran complejidad que conocemos muy mal. Esa es la realidad, porque la documentación que tenemos es muy fragmentaria. Por dar un dato, en el caso de Babilonia solo conocemos el 3% de la ciudad. Para la época última, para las épocas más antiguas, conocemos un 0,005%. Es decir, trabajamos con una información muy fragmentaria y en algunos casos mal obtenida, que da lugar a veces a absurdos. A veces en realidades arquitectónicas que no son contemporáneas. Es muy complejo, ¿eh? El TEL es muy complejo y no es fácil de interpretar, no es fácil. Pero tenemos que revisar, esa es un poco una cruzada en la que yo estoy trabajando. Tenemos que revisar lo ya excavado. Es decir, no podemos mantener el discurso del siglo XIX, a pesar de que sean, pues eso, los pioneros a los que hay que respetar, y hay que contextualizar cuando hicieron su trabajo. Pero no por ser los pioneros tenemos que decir amén, es decir, al contrario, ¿no? Pero ser crítico a los pioneros no es fácil, ¿eh? No es fácil. Sobre todo a determinadas escuelas, ¿no? Que representan. Pero esa es la necesidad que tenemos que hacer. Babilonia, tal como la conocemos hoy en día, yo le llamo un monstruo arqueológico. Es decir, es una ciudad muy compleja de excavar, muy compleja de entender y muy compleja de interpretar. Y la interpretación que hicieron los alemanes a principios del siglo XX tiene algunas cuestiones que tienen que ser revisadas. No podemos seguir repitiendo lo mismo, que seguiremos ahondando en ciertos errores comprensibles en el momento en el que se hicieron. Temos mais um comentário e uma pergunta também aqui no chat.
A Paula Veiga faz um comentário, Juan Luís, e que, Sí. dizendo que é sempre um prazer escutar e aprender com o professor. Fica Obrigado. este comentário. E a Francisca Almeida pergunta, dizendo exatamente que agradece a comunicação, que foi muito interessante e extremamente informativa, e gostava de saber se a importância da água é perceptível quando se estuda a arquitetura dos templos, isto é, do ponto de vista simbólico, se essa importância da água é perceptível nos templos. Catarina, es que tengo problemas. Não se conseguiu ouvir a tua voz, Não. Catarina. Sim, eu estou com alguns problemas de rede neste momento. A pergunta da Francisca é sobre a No, importância... se fue la imagen. Se a importância da água é perceptível quando se estuda a arquitetura dos templos, em termos simbólicos. No, ¿me puedes repetir? Porque también se interrumpió un momento la comunicación, por favor. A Francisca agradece a comunicação, Sim. Foi muito interessante e informativa. Sim. E ela gostava de saber se a importância da água é perceptível quando se estuda a arquitetura dos templos en termos simbólicos, por ejemplo. Sí, sí, claro. El agua es un símbolo de fertilidad, es un símbolo de vida, y vamos a ver que el agua forma parte también de muchas divinidades. Es decir, tenemos muchísimas divinidades en las que el agua está presente. Vemos divinidades que llamamos de los vasos que emanan agua. Es decir, es un símbolo de fertilidad. Y hay mucha información al respecto en cuanto a la iconografía, sobre todo en la glíptica, en los sellos cilíndricos, se conserva mucha iconografía donde el agua y las divinidades tienen un papel fundamental. Vuelvo a repetir, el dios Enki, que es uno de los dioses principales del panteón mesopotámico, es el dios de las aguas subterráneas. Y allí donde hay un templo de él, dedicado a Enki, pues el agua está presente de alguna manera. Siempre con la precaución de que el agua también puede crear problemas, pero el agua está presente, está dentro de la ciudad. Hay canales, en Babilonia se circulaba por calles y se circulaba por canales. Claro, cuando hay que recorrer una distancia de 8 kilómetros, es decir, el agua está presente, hay que controlarla, tiene que haber un control. Claro, daí a importância até das chuvas, das lluvias intensas, a questão de gerar y destruir. Es importante que el agua no permanezca, es decir, que el agua circule rápido, de forma no violenta, porque también, en cualquier caso, insisto, el mantenimiento cotidiano de estas arquitecturas era fundamental. Estas arquitecturas no son eternas, pero repito que el Palacio de Madrid tiene muros con 400 años de antigüedad. Eso solo es posible si hay unos profesionales dedicados a diario a mantener, a reparar, a mejorar, porque la arquitectura en tierra es muy, muy, muy frágil. Si habéis visto el ejemplo de la casa de Mari, que en 3 años desaparece, y fijaros qué huella deja. Casi no deja huella. Esa es una realidad que se da en un hotel. Impressionante. Não sei, Catarina, são 7 horas, o nosso convidado está a falar há 1h30 quase. Não sei se haverá mais alguma questão ou daríamos por encerrado este primeiro SPA, o Seminário Permanente de Arqueologia da Nova. Não sei se queres encerrar, Catarina. Enfim, podes encerrar tu, mas sim, rapidamente, no fundo agradecer a quem esteve connosco esta 1h30 e particularmente ao professor Juan Luís. Foi tão interessante a comunicação, foi tão uma boa maneira de começarmos. Eu teria tantas outras perguntas, mas ficam para quando o professor Juan Luís volver voltar a Lisboa. Queda anotado en mi agenda. Sim. No me olvido, no me esqueço. Também não vamos esquecer. Muito obrigada a todos. Bueno, un placer. Marcamos presença na última semana agora de março. Obrigada a todos. Obrigadíssimo. Un abrazo. Obrigado. Adiós. Prazer.